Personas jurídicas, conceptos y dificultades para su estudio, dice. ¿Qué número? 14. ¿De página? No. 61 del resumen. Página sí. ¿Tenés? Pero en mi lenguaje. No, deja no, vale. En arameo reducido. Bueno, de la persona jurídica, nosotros sabemos lo que es la persona jurídica, ¿verdad? Es esa universalidad de bienes o de personas. Esa es la persona jurídica, que tiene un fin común. Genéricamente, el ordenamiento legal civil de Vélez-Sarsfield establecía que todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones que no son personas de existencia visible son personas de existencia ideal o personas jurídicas. O sea, Fénix S.A. de Seguros es una persona jurídica. No le podés tocar a Fénix, pero es una persona jurídica. No es una persona que tiene ojos, pulmones, pero es una persona jurídica. Exacto. Contrae derechos y obligaciones. Tiene derechos y obligaciones. Milanesota. Ahí está, Milanesota. Es una empresa que creamos junto con Emma, Zeneida, Vero y Iván. Las principales dificultades se encuentran en lo imbricado de la figura, por cuanto que de común se halla compuesta por una pluralidad de personas físicas, porque una persona jurídica se da por una pluralidad de personas físicas o por una universalidad de bienes que conforman una colectividad. Las cuestiones de derecho público que rigen ciertas personas jurídicas y del derecho privado, la falta de conceptualización elaborada desde los romanos hasta nuestros días y las consideraciones que versan sobre el sujeto de derecho y su capacidad, dice que son ciertas dificultades para estudiarle. Pero lo que tenemos que saber de las personas jurídicas es que son entes, no son entes físicos, pero son entes también que pueden tener derechos y obligaciones. Eso es lo importante que tenemos que saber. Obligaciones, exactamente. La teoría de la personalidad jurídica ha tenido su origen en el derecho romano, donde se los cataloga como personae vice fungitur, teniendo así personalidad jurídica en el erarium fiscus. O sea, las primeras formas de personalidad jurídica eran el erario y el fisco. En Roma, el erario era esa universalidad de bienes que poseía Roma. Y después se convierte en el fisco, ¿verdad? En sus inicios, la persona jurídica tenía valor en cuanto era conformada por un conjunto de universos, o sea, un conjunto de personas humanas, de las cuales adquiría carácter, pero sin la independencia. O sea, antes en Roma, la persona jurídica no era independiente de las personas físicas. Vamos a suponer que estamos en Roma, 753 después de Cristo, y había una persona jurídica. Si yo le demandaba a la persona jurídica, en realidad le demandaba a las personas que conformaban la persona jurídica. No le demandaba propiamente a la persona física. Hoy, cuando yo le demando a la persona jurídica, no le demando a los integrantes, le demando a la persona jurídica. Hoy la persona jurídica es independiente de las personas físicas que le integran. Jurídicamente hablando. Eso para tener en cuenta. Y vamos a ver los antecedentes de la persona jurídica. Los municipios en la época imperial. Un ratito. A los municipios en la época imperial, también en esta época, se debe el origen de las sociedades particulares con fines de lucro. O sea, los municipios eran formas de personas jurídicas en Roma. ¿Por qué? Porque eran entes que estaban conformados por personas y se dedicaban a la administración de patrimonio. En Roma se les reconoce personería jurídica frente a terceros a las asociaciones. De esta manera, el patrimonio del ente era responsable no así de los que lo componían. Según algunos, el derecho canónico es el creador de la institución, siendo la iglesia una entidad distinta de sus miembros. Sí, eso es cierto. Siendo la iglesia una entidad distinta de sus miembros, independientemente del Estado con patrimonio propio, así como las instituciones de beneficencia, o sea, las sociedades pía de causa. Solo adquieren desarrollo en los siglos XIX y XX. Las sociedades contribuyen al desarrollo integral de un país, siendo uno de los pilares hoy en día. O sea, el antecedente es, nosotros pues somos animales que nos conformamos en sociedad, empezamos a trabajar en conjunto.
Entonces nace la necesidad de que, unidos en un interés común, ay, mi cargador. ¿Puedo? Un ratito. Nace un interés común en donde las personas dicen, bueno, estamos conformados, tenemos un ente que creamos nosotros como conjunto de personas y administramos un patrimonio común. Ese es el génesis de la persona jurídica. Y dice que tiene su origen en la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia es eso, es la unión de los miembros de esa iglesia que adquiere una personalidad única, es una sociedad de miembros. Entonces, ese es su antecedente histórico, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver la teoría que explica la naturaleza de la persona jurídica. Vamos a hablar de 3 teorías principales que tratan de significar la naturaleza de las personas jurídicas. Y entre ellas tenemos el sistema de ficción, el sistema negativo y de la personalidad jurídica y el sistema de la realidad. Son 3 teorías que intentan dar sentido a la existencia de esta persona jurídica, que es una universalidad de bienes o una universalidad de personas. Un ratito. No, no, no. Según esta teoría, las únicas personas, según la teoría de la ficción, del sistema de ficción, según esta teoría, las únicas personas que en realidad existen son las personas humanas. Las personas jurídicas cuya existencia es meramente ideal son ficciones creadas por la ley. Y es cierto. Por cuanto el legislador, fundado en razones de interés general, supone la existencia de esta persona. O sea, realmente fe ni necesidad de seguro no existe, no tiene entidad física, pero se crea esa ficción jurídica, se crea esa fantasía. Conforme a este criterio, de alguna manera, participa nuestro Código Civil, que en su artículo 93 establece que ciertas personas jurídicas comienzan a existir con la autorización de su funcionamiento por el Poder Ejecutivo. O sea, según la teoría de la ficción. ¿Estás leyendo largo ese asunto? Sí. Porque yo tengo subrayado según el PowerPoint. Bueno, si querés leer tu libro. ¿Querés que te pase? Voy a leer el libro porque es un poco más corto aparentemente, un ratito. Dios mío, qué rico esa saladilla. No, no, no. Voy a comer demasiado. No, no, no. El 15, ¿verdad? 14. Sí, un ratito voy a leer el libro. Muy poco, pues más, los puntos más Corto, importantes. No más está subrayado. Bueno, vamos a leer lo más importante. Para no ir en... Sí, porque no hay mucho que decir, en realidad ya sabemos todos nosotros. Ya sabemos que yo lo que es una persona jurídica. Por eso. Lo que quiero Además ver... que en los exámenes no se hizo mucho eso si en persona Sí. jurídica. No dimos. Porque fue lo último que dimos. Después los parciales. Entonces, la teoría de la ficción dice eso. Dice que la persona jurídica es una ficción porque en realidad no existe. Lo que existe somos nosotros, las personas físicas que conformamos eventualmente una persona jurídica. Eso es lo que tenemos que saber realmente, ¿verdad? Esa es la teoría, o de eso versa la teoría de la ficción. Ahora, vamos a ver la teoría negativa. Dice, existe un grupo de doctrinadores que niegan la existencia de la personalidad jurídica, aduciendo que las únicas personas que existen son las personas humanas o físicas. No hay, sin embargo, consenso para explicar cómo puede existir un conjunto de bienes sin titular alguno, o planteado en forma de interrogante. ¿De quién son esos bienes que no pertenecen específicamente a un individuo humano alguno y a los que se caracteriza como persona jurídica? O sea, yo pregunto, ¿esa herencia yacente de quién es? No es de nadie. Eso tiene que tener alguna relación jurídica con algún sujeto. Entonces ahí se plantea a través del sistema negativo, de la teoría negativa, ¿verdad? Y se niega la existencia de la persona jurídica. Existen al respecto varias teorías. Adelantamos que, no obstante, el valor doctrinario de alguna de ellas pudiera tener, son inaplicables en nuestro ordenamiento, que implícitamente parte de la base de que existe siempre un sujeto de derechos. O sea,
nuestro código civil se va más que nada en la teoría ¿cómo se llama? De la ficción. Esa es la teoría en la cual se basa nuestro código civil. Y la última teoría es de la personalidad del sistema de la realidad, que vamos a ver ahora. Dice, existe un sistema que explica la naturaleza de las personas jurídicas, aduciendo que ellas son una realidad concreta del derecho, que la personalidad es una cualidad jurídica que tiene valor y vigencia en el mundo del derecho y que, por consiguiente, hay instituciones que no son personas físicas, pero están dotadas de personalidad, que están creadas con ciertos fines y son consideradas por el derecho como una realidad existente, viva, son verdaderos sujetos de derecho. Entonces, para hacerla corta, respecto a la existencia de las personas jurídicas, hay tres teorías. La teoría de la ficción, que es la que habla de que la única persona que existe es la persona física, la que tiene entidad. Y que la persona jurídica es una ficción creada por la ley para darle entidad, justamente. Es un imaginario, es un supuesto. Sobre eso habla la teoría de la ficción. La teoría negativa, ¿verdad? O el sistema negativo de la personalidad jurídica habla de que no existe la persona jurídica, no tiene entidad. Como no tiene entidad, no existe, lo único que existe son las personas físicas. Sobre eso habla la teoría del sistema negativo. Y la teoría de la realidad dice, en cambio, contrariamente a la teoría de la ficción, que la persona jurídica no es una ficción, que la persona jurídica es una realidad, que tiene derechos y obligaciones. Jurídicamente hablando, es una realidad, no es una ficción. De eso me hablan las tres teorías. Pero la teoría a la cual se adhiere nuestro Código Civil es a la teoría de la ficción. Importante saber eso. ¿Está bien? Sí, señor. No. Ah, ¿Cómo se adaptan las teorías a nuestro código? En esta materia ha recogido con acierto dos principales puntos de cada una de ellas, en una normativa también coherente. Ejemplo, la teoría de los órganos para establecer la responsabilidad de las personas jurídicas y de la protección del derecho a la sociedad, ¿verdad? Dice de Ferrara. Entonces, vamos a hablar de las personas jurídicas en nuestro Código Civil. Esto es lo importante. En nuestro Código Civil obsta distinguir entre personas jurídicas y de existencia necesaria y personas jurídicas de existencia posible, haciendo así el distingo entre las asociaciones reconocidas de utilidad pública y las asociaciones inscritas con capacidad restringida. Son dos tipos de personas jurídicas. En nuestro Código Civil hace esa diferenciación. En general, se regla la materia en su artículo 91, estableciendo que son personas jurídicas. Y acá eso tenemos que saber. ¿Quiénes son personas jurídicas? El Estado, las municipalidades, la Iglesia Católica. la comunión de los pecados. Ñara. La 388/94. Y tener la 388/94. ¿Quiénes no? Las ¿Quiénes municipalidades, son? Leemos. las municipalidades no tienen personería jurídica. Bueno, leemos fuertísimo. Fuertísimo. Artículo 91. Son personas jurídicas. El Estado. No, pero ese está derogado, dijiste. No, ahora No, es ese la que- leyenda Luis, Ah. que está vigente. Los gobiernos departamentales y las municipalidades, las iglesias y las confesiones religiosas, los entes autárquicos autónomos y los de economía mixta y demás entes de derecho público que conforme con la respectiva legislación sean capaces de adquirir bienes y obligarse. Las universidades, las asociaciones que tengan por objeto el bien común, las asociaciones inscritas con capacidad restringida, las fundaciones, las sociedades anónimas, las cooperativas y las demás sociedades reguladas en el libro tercero de este. Y eso es lo que yo tengo, igualito. Entonces, el artículo 91 leíste, ¿verdad? 91 de la ley 388. Y ahí tenés las públicas y las privadas. El Estado, las municipalidades, la Iglesia Católica, los entes Pero autárquicos. eso no dice Ahí los no gobiernos entra. departamentales Ah. y las municipalidades. Ah, ok. Los gobiernos departamentales, las municipalidades, Sí, la Iglesia está, sí está. la Iglesia Católica, Sí. los- La iglesia y la Iglesia Católica no mames, ¿por qué la Iglesia Evangélica no? la iglesia y las confesiones religiosas. Ah, acá cambia entonces. La Iglesia, ¿eh? Conformación, según su conformación.
Ok, entonces las iglesias, no la iglesia católica, las iglesias y confesiones religiosas, no la iglesia católica. Así mismo. Los entes autárquicos y autónomos, Sí, las universidades, sí, las asociaciones que tengan un bien común, sí. las asociaciones inscritas con capacidad restringida, las fundaciones, sociedades anónimas y cooperativas y las demás sociedades reguladas en el libro tercero. Todas estas todos estos son personas jurídicas según nuestro Código Civil. ¿Sí? Y ahí están las públicas y las privadas. ¿Querés que te digan las públicas? Léeme, por favor. Las públicas del Estado, los gobiernos departamentales, las municipalidades, los entes autárquicos, autónomos y los de economía mixta y las universidades. Esos son públicos. Públicos. ¿Y Todo privados? lo demás es privado. Sí. Ok. Entonces la iglesia, las confesiones religiosas son privadas, las asociaciones que tengan un bien común son privadas, Fundaciones. las inscriptas, las fundaciones, las SA y las cooperativas son privadas. Sí. Ok, todas son privadas. Importante saber eso. La iglesia es privada. Pública. No dice nada. No está. No está La clasificado. iglesia, yo puse acá, no es pública. La profesora ha dicho eso. Acá yo no tengo ni pública ni privada. Ok, Está en Yo blanco. anoté, no es pública. ok. En blanco. Persona jurídica con carácter público en la iglesia. ¿Eh? Dice en tu libro. Lee, Dice lee. Persona jurídica con carácter público. ¿Qué dice? Municipio, Sí. iglesia, ¿Y qué dice respecto a la iglesia? ¿Puedes leer esa parte? confesiones religiosas, que establece disposiciones sobre la constitución de sociedad anónima y modifica el artículo 91. Dispone en su artículo 1 lo que sí modifíquese el artículo 91. ¿Qué dice el artículo 90? La iglesia y las confesiones Sí. religiosas, por tanto, la iglesia católica, que era la única beneficiada por la ley, ha dejado de hacerlo para quedar en pie de igualdad Con las otras confesiones. La- O sea, con las otras iglesias. La Sin embargo, iglesia consideramos es que la privada. importancia que tiene un estudio sí, de iglesia es privada de acuerdo al artículo 93. artículo 93. Lee por el artículo 93 que tiene el artículo 93. Porque dice que comenzará la existencia Iglesia de es la persona jurídica previstas en los incisos E, F, No, C, E, F, F, H, Acá J. dice que es difícil asumir una El de abajo. posición doctrinaria sobre la cual Porque naturaleza jurídica. se le- Certificado, artículo 93. Es, Vamos a leer. Pero acá dice, es a nuestro criterio una persona jurídica de naturaleza especial que participa del derecho público y del derecho privado. Sí, Ah. no, Está no se inmerso define. totalmente en No lo se que define. es No se derecho. porque define. tiene capacidad restringida. Tengo. Sí. Sí. ¿Y quién dice eso? No, pero Ok. es así como acá dice, es difícil asumir una posición doctrinaria sobre la cual la naturaleza jurídica de la iglesia Por desde el eso no punto de tenía vista de nada. derecho. Por eso no puse nada. No Ok. tiene. Entonces la iglesia puede, la comunidad puede ser tanto mixta, dona mixta. Dice acá el artículo 93. Comenzará la existencia de las personas jurídicas previstas en los incisos tanto del artículo 91, desde su funcionamiento. ¿Y dónde está el artículo Acá 91? dice que la iglesia es de naturaleza especial porque participa del derecho público y del derecho privado. Entonces, Mixto. Mixto, no sé. Capacidad restringida. ¿no? ¿Y cuándo en el derecho privado? No, no está en el derecho privado. Dice, comenzará la existencia de las personas jurídicas previstas en los artículos tanto desde que su funcionamiento haya sido autorizado por la ley o por el Poder Ejecutivo. Las decisiones administrativas que hagan lugar o no al reconocimiento podrán ser recurridas judicialmente. Mira, te puedo leer algo. Léete, te escucho. Acá dice las demás iglesias. O sea, las iglesias son también reconocidas como personas jurídicas en virtud de la ley modificatoria. Serían asociaciones con capacidad restringida. Ok, entonces son personas Sí, jurídicas, públicas y privadas. sí, con capacidad restringida. Ok, buenísimo. la única diferencia que hay entre lo que es público y lo que es privado es que lo público se comienza a partir de la ley Que de lo su sanciona. creación. Sí. En cambio, lo privado Cuando- necesita primero una autorización estatal y Sí. inscripción. Ok, entonces, esto es importante, ¿cuándo nace una persona jurídica pública? Cuando la ley le da nacimiento a través de una ley. La ley sanciona el nacimiento de la persona jurídica pública. La privada, cuando el Estado lo autoriza y cuando dijiste, Paloma, Sería desde que su funcionamiento haya sido autorizado Por por el la est- ley sí. o por el Poder Ejecutivo. sí, De acuerdo. ok. Entonces la persona jurídica privada nace cuando la autoriza el Poder Ejecutivo. Y la persona jurídica pública nace cuando la ley lo autoriza. La ley le sanciona el La nacimiento. iglesia es privada porque acá dice el artículo 93. Comenzará la existencia de las personas jurídicas previstas en los incisos C, E, F, H y J. Y
C es la iglesia. Sí, pero esa es persona jurídica, no dice persona jurídica privada. Sí, pero todos desde esos son que su privados. funcionamiento haya sido autorizado por la ley o por el Poder Ejecutivo. Dice. Ah, Cuando sí. es creado por ley, Es público. Por ley público y autorizado Sí. por la ley es privado. acá dice autorizado por la ley o por el Poder Ejecutivo. Entonces es privado. Por eso. Pero acá no es claro al respecto en el libro. Sí, No, pero la yo ley puse dice en el 788. medio porque es de capacidad. Yo también, restringida. yo también creo que así. Capacidad. Entonces quedémonos con que puede ser Pero hay que público. preguntar nomás, pero Sí. para mí es así como dice Paloma. De igual forma, Suazo, la unidad 15 es la persona jurídica privada. ¿No? No, pero todo puede ser. Vamos a aclarar todo ahí. Ok. Entonces vamos a considerar, quedémonos en el medio entonces. La iglesia y las demás confesiones religiosas son personas jurídicas especiales. Acá, por ejemplo, dice, no podemos decir tampoco que es de derecho, o sea, es público y privado, pero tampoco podemos decir del todo que es derecho privado, porque la Constitución así lo establece, y además las propias funciones que ella cumple así lo indican, y por eso indica que es capacidad Claro. restringida. Es especial. Está en el medio. No es una ni público ni naturaleza privado. especial. Su naturaleza es especial. No es ni público ni privado. Pero al constituirse. Pero al lo hace de constituirse, manera privada. Pero ¿cómo se constituye? Como los privados. ¿Sí? Por autorización de la ley o del Estado. Porque es una sociedad de capacidad restringida. Buenísimo. Entonces, ¿desde cuándo comienza la existencia de las personas jurídicas? Las personas jurídicas de carácter público comienzan su existencia desde la promulgación y publicación de la ley que les crea. ¿Nunca vieron la ley que crea el registro de tal cosa? La ley que crea la secretaría de tal cosa. Esas son a partir de que se promulga la ley, ahí nace la persona jurídica. Eso en cuanto a las personas jurídicas con carácter público, ¿sí? Y acá dice luego, el Estado y la Iglesia existen desde que se haya... El Estado y la Iglesia existen desde que se haya jurídicamente organizado. Nada que ver. Las personas jurídicas de carácter privado, ¿cómo nacen? Las que requieren reconocimiento del Estado y a través del acto de constitución de los socios y a través de la autorización del Poder Ejecutivo. Las que no necesitan reconocimiento del Estado comienzan su existencia desde la inscripción en el registro respectivo, registro público de comercio por la ley 109. El reconocimiento puede ser normativo o por concesión. Viste que hay dos casos, de utilidad pública y de capacidad restringida. Sí. De utilidad pública es la iglesia también, porque necesita, por ejemplo, en el caso del Ministerio del Interior, que le otorga a ellos como es de utilidad pública, entonces ellos necesitan un dictamen del Poder Ejecutivo. Ya. Pero la capacidad restringida, no, ¿entendés? Ahí entramos en un problema. Por eso porque así en la realidad es así. La iglesia necesita el dictamen del Poder Ejecutivo para es de utilidad pública. De capacidad restringida. Utilidad pública, universidad, por ejemplo. Sí. Educación. Eso sí. Por eso no. Utilidad pública. Pero quedémonos con el vamos a sacarle a la iglesia, vamos a excluir la iglesia para no entrar en quilombo. Quilombazo. Cuando hablamos de la persona jurídica de carácter público, para hacerlo sencillo no me poder avanzar. Nace cuando la ley promulgada o publicada los crea. Tan sencillo como eso. La persona jurídica de carácter privado nace con la autorización del Estado o cuando su estatuto lo define o cuando se inscribe en el registro, ¿verdad? Ahí nace la persona jurídica de carácter privado. Eso nomás tenemos que saber. Hay 4 que son públicos y 6 que son privados. Ok. Pero lo que quiero nomás que quede claro es cómo nace la pública y la privada. La pública por la publicación de la ley. La ley le crea. El privado cuando el Ejecutivo lo autoriza y cuando se inscribe en el registro público. Ahí nace la privada. Para no entrar mucho en especificidad y confundirnos, porque la iglesia es más rompeola. Eso no es lo que tenemos que saber. Sí. No creo que preguntemos más de eso. Después tengo anotado, el público es autárquico. Autárquico. Es estatal patrimonio estatal. Sí. El privado sale de los bolsillos de los particulares. Y lo importante es que el ministerio no tiene personalidad jurídica. Las municipalidades sí, pero el ministerio no tiene. Los ministerios no tienen personalidad jurídica. Los municipios sí tienen personalidad jurídica. Ahora hablando de las personas jurídicas extranjeras. Dice, la definición dada en el artículo 92 del Código Civil en relación a las personas jurídicas extranjeras es la siguiente. Los estados extranjeros son organismos internacionales reconocidos por la República
y demás personas jurídicas extranjeras. También se reconocerá a las personas jurídicas de derecho público de los demás estados, siempre que se hallen constituidas de conformidad al ordenamiento. Entonces también son válidas las personas jurídicas extranjeras, también pueden ser reconocidas con nuestra ley siempre y cuando esté constituida de conformidad con el ordenamiento jurídico que las crea, ¿verdad? Eso es importante. Y yo tengo eso nomás. De la 14, De la 14. después la 15, entramos en detalle. Ok. ¿Quién aplaudió? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Te aplaudió? ¿Por qué vos? Me felicito. ¿Por ¿Por qué? qué yo te aplaudo? ¿Qué le No,